Nuestro ponente será Ángel Miguel Gómez y la ponencia es Los castillos en la Guerra Civil Española. Presenta Jacinto Arévalo Molina y yo voy a presentar a Jacinto y luego él puede presentar a Ángel. Empiezo. Jacinto Arévalo Molina es uno de los socios más veteranos de GEFREMA. Es un gran investigador con una gran experiencia y conocimientos en todo lo relacionado con la Guerra Civil Española, muy especialmente en lo referente a la fortificación en guerra. Jacinto ha estudiado en profundidad esta área, sobre todo realizando un extraordinario trabajo sobre el terreno y se puede afirmar que es uno de los mayores expertos, por no decir el mayor experto tanto a nivel nacional como internacional en las fortificaciones y otras temáticas relacionadas en el periodo de la Guerra de España. Jacinto ha publicado innumerables artículos. Es uno de los colaboradores habituales de nuestra revista Frente de Madrid y un buen número de libros. Podemos citar entre ellos su trabajo sobre los trenes blindados en 2003, el excelente libro sobre el batallón alpino en 2006 o sus 4 volúmenes de Rutas por la Comunidad de Madrid. Senderos de Guerra 1, Rutas por el Frente de la Sierra de Madrid. Senderos de Guerra 2, Rutas por el Frente Sur de Madrid. Senderos de Guerra 3, Rutas por el Frente de Madrid. Senderos de Guerra 4, Rutas por el Frente Oeste. Jacinto es uno de los referentes para cualquier persona que quiera estudiar y conocer este periodo de nuestra historia y también uno de los socios más queridos y respetados de GEFREMA. Es verdad. Entonces ahora Jacinto nos va a presentar a nuestro tercer ponente, Ángel Miguel Gómez. Jacinto, por favor. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, gracias a esta institución por las facilidades para hacer estas jornadas aquí y a los presentes, porque son el principal motivo de nuestra estancia aquí. Ya sé que estamos aquí un poquito de penalti, pero intentaremos cubrir esto lo mejor posible. Vamos a hablar un poco sobre este libro, pero quiero hablar un poquito de la génesis, no del libro, sino por qué este hombre lo hizo y por qué viene. GEFREMA se fundó en el año 2002, creo que al final, y poco después ya sacó la primera publicación que hizo, curiosamente con el número 0, sacó un artículo que, sin ser de viajes y de conocimiento de cosas, ya daba la situación e informes sobre una fortificación en Madrid a punto de desaparecer. Este tipo de información, de sitios, de lugares de donde había fortificaciones, se repitió en diferentes números siguientes, pero no fue hasta años después, cuando un compañero nuestro, Julián González Fraile, ahora se oye mejor, realizó una visita por su cuenta al frente del Ebro y estuvo en el Museo de Gandesa. Y a la vuelta se le ocurrió escribir un artículo sobre el museo y inició una nueva apartado de la revista y le dio un nombre que hizo fortuna, fue el Jefremero Viajero. A esa parte de la revista nos añadimos, tiempo después, unos cuantos más, que nos íbamos por ahí de vez en cuando, y hablábamos de sitios normalmente fuera de Madrid. Con el tiempo, eso ya fue habitual, ya fueron bastante también habituales las salidas que se hacían en GEFREMA a ver diferentes frentes,
y se comentó aquí de la conveniencia de hacer un libro o una guía o recopilar esos artículos que publicábamos en la revista en un libro o alguna reseña para tenerlo más adelante. Pero como somos así de especiales, pues aquello pues, no cuajó, quitando algún verso suelto que publicó por su cuenta. Nosotros perdimos en aquellos momentos una ocasión única de hacer un trabajo importante que quedase luego para la posteridad. No fuimos capaces de ver más allá del Jarama, de la Casa de Campo, del Jarama y de Brunete. Y Guadarrama, de alguna vez en cuando, pues ya pillaba lejos. Y de Guadalajara ni te cuento. Pero había gente, ajeno a nosotros, que tenía otro punto de vista y veía aquello de otra forma. A lo mejor como un espíritu viajero, como forma de dar a conocer otros lugares, como tema de estudio, como futuros negocios, y lo vieron de diferentes formas. Hubo muchos que se han dedicado a hacer últimamente, hace unos años, por rutas por los frentes de la guerra. Y hubo alguien también más que vio esos sitios, los vio mejor que nosotros, que los jefremeros, y se dedicó a visitarlos y a recopilar esos lugares en un libro como este. Normalmente asociamos la guerra civil a fortificaciones modernas, pero nos olvidamos que estoy yo bueno. Normalmente olvidamos que muchos de esos castillos o fortalezas o centros, en las casas de Toledo no fue un castillo, pero sí fue un recinto que podemos considerar como tal, que en un momento de la guerra tuvieron su importancia. Tenemos igual, es un caso similar a lo que relataba antes, y pido disculpas de nuevo. Relata una serie de sitios que cuando vamos por ahí, vemos un elemento al alto de un monte. A veces son castillos carlistas, los más modernos que tenemos en España, por decirlo de alguna forma. Vemos castillos de la Edad Media, los habituales, pero de ahí no pasamos y solamente relacionamos a un tío vestido con coraza, no con fusil, granada de mano y mortero. Es cierto, estamos en lo mismo que en el caso anterior. Es un libro también bastante cómodo de llevar, que tiene suficientes itinerarios para no hacer una visita, sino una docena de visitas o más. Nos presenta sitios que normalmente pasamos por ellos y no lo vemos. Perdón, sí, lo vemos, pero no quedamos en ello. Y se nos olvida que es una parte importante en la historia española antigua y la historia reciente española. Incluso aquí mismo en Madrid, aquí lo tenemos detrás, estos sitios raros que tenemos en Madrid, tenemos dos ejemplos de ello. Bueno, detrás y por delante. Y los tenemos en Barajas, en el pueblo de Barajas. Tenemos un castillo de, no sé, época islámica o un poquito posterior. De origen, sí. Sí. Y luego tenemos una fortificación que es de la Guerra Civil Española, precisamente del cinturón de defensa de Madrid que se hizo en el 36-37. Es de los pocos sitios, hay más por ahí, pero aquí en Madrid tenemos una unión de dos fortificaciones de dos épocas muy distintas por un eje común, que es la Guerra Civil. De esto no he escrito nada. O sea, de la fortificación no hemos escrito en Jefrema. De esto no he escrito nada, o sea, es un pionero. Creo, no sé si te ha dejado un cartillo por medio, que alguno quedará por ahí, pero cosas raras. Pero siempre aparecen cosas por ahí nuevas. Espero que haya una nueva edición ampliada y con nuevas aportaciones. Aquí ya es una documentación bastante prolija, a veces prolija, hay que reconocerlo, pero que es muy interesante y que debo de conocer que sitios que he ido a verlo, pues he visto el castillo antiguo y el castillo moderno. Y el castillo antiguo, que cuando viendo con lo que este hombre ha escrito, pues resulta que tiene una tronera que se hicieron durante la Guerra Civil Española y se montó una ametralladora. Lo que pasa por Mérida o por ahí, hay un castillo de esos con... Sí, el de Medellín. Ese, en Medellín. Yo vi allí una cosa rara y digo, anda, puñetas. Luego me tuve que enterar que le habían puesto los mismos milicianos en las operaciones que hubo por la zona. Como esos, hay muchos más sorprendentes. Ahora dejo a él que arregle este entuerto y que nos explique toda esta historia.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Hemos tenido en Gefrema que improvisar un cambio. Espero que, aunque yo no sea tan conocido, evidentemente, como Juan Manuel de Prada, os interese el tema, que es bastante insólito, en el sentido de que no se ha tratado efectivamente mucho, como decía Jacinto. Agradezco a Ken también que su presentación, y a Jacinto y a José Antonio Zarza pues que haya contado conmigo para cubrir el día de hoy, y bueno, espero que resulte de interés este tema, que al final está relacionado con algo que nos interesa a todos, como es la Guerra Civil Española. Porque tanto Miguel Cuesta, el autor de los vestigios de la Guerra Civil en España, construidos durante la Guerra Civil, como yo, pues somos una especie o hemos sido una especie de lobos solitarios, es verdad, viajando, viendo muchas cosas por nuestra cuenta. Yo soy socio de Gefrema solamente desde hace 2 años escasos, y bueno, pues la verdad es que surge la oportunidad al hablar con vosotros, leer vuestras revistas y asistir a muchas presentaciones, de aprender, y en este caso pues también intento aportar algo de un tema que no ha sido muy estudiado. En el número anterior de la revista de Gefrema, que salió en julio, había un artículo principal que, bueno, gracias a José Antonio, me encargó que lo escribiera yo sobre esto, sobre los castillos en la Guerra Civil Española, y centrado especialmente en los castillos de Madrid. Hoy hablaremos un poco de alguno de Madrid y también de otras zonas de España, también para darle un poquito más de variedad y ver que es un tema que realmente tuvo sentido y ocupación en todo el territorio nacional e incluso internacional. Esa es la sorpresa también, que también hay castillos internacionales. El libro recoge más de 300 y he preparado una presentación con fotografías en la que, bueno, pues un poco voy a contar cómo lo he estructurado, cómo surge, y algunos casos concretos, si nos da tiempo, dentro del tiempo que tenemos, con algún comentario sobre algunos de estos castillos. Puede que algunos lo conozcáis. Lo que resulta difícil a priori es imaginar que hay más de 300 en España y en los países de alrededor que están relacionados de una o de otra manera con la Guerra Civil Española. También os explicaré qué ámbito de trabajo, de estudio, consideré para incluir determinadas fortificaciones y dejar fuera otras. En primer lugar, os quiero también comentar una cosa. Aunque el libro lo llamé Los castillos en la Guerra Civil Española, va mucho más de castillos, va de fortificaciones, pero de fortificaciones que ya estaban construidas antes de la Guerra Civil. Es decir, a mí lo que me interesaba, yo soy estudioso de castillos desde que era adolescente, pero claro, de historias medievales y de épocas posteriores, hasta efectivamente a finales del siglo XIX se siguen construyendo no castillos, sino fuertes limítrofes en los Pirineos, por ejemplo, que ya tienen muy poco sentido. Pero claro, casi nunca, y tengo una biografía extensísima de castillos, casi nunca se hacía referencia a qué papel habían jugado en la Guerra Civil Española. Hay una excepción muy evidente, la del Alcázar de Toledo, por su dimensión propagandística y por el episodio tan espectacular y durante tanto tiempo que ocurre. Pero es uno más de otros muchos que también ocurren y que he querido recoger. Si el libro lo hubiera llamado Las fortificaciones en la Guerra Civil Española, probablemente estaría entrando en la especialidad de Jacinto, la de los vestigios construidos durante la Guerra Civil Española. Por eso, al hablar de castillos, ya se entendía que eran edificios anteriores, que son de muchas tipologías posibles, como ahora veremos. Un poco este es el índice de lo que quiero comentar. Como os he dicho, comentar la estructura del libro, un resumen estadístico de lo que incluye, los criterios que he seguido para incluir unas fortificaciones o no, su tipología, sus funciones, y luego hay una serie de ejemplos que ya veremos. A lo mejor no nos da tiempo ver todos, yo creo que hay unos 25 o 30 en la presentación de castillos de toda España, y en el que puedo contar muy brevemente lo que ocurrió durante la Guerra Civil, que hay episodios muy interesantes, algunos conocidos, pero otros pues prácticamente nada. Como os decía, cuando a alguien le gusta mucho algo, como era en mi caso los castillos desde que era muy joven,
y la guerra civil también de hace muchos años, aunque algo menos, surge la necesidad de hacer la intersección entre esos dos temas que tanto te gustan y ver si hay puntos en común. Si hay, en este caso, parecía como anacrónico, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver un castillo medieval o un fuerte renacentista con la guerra civil española del siglo XX? Pues, bueno, todo empezó como algo curioso, desde mi punto de vista, un estudio totalmente personal, de recopilación de datos, y fue ampliándose con el tiempo y me llevé la sorpresa de que había mucho más y muy interesante, y además entrando con lupa en muchas zonas de España que normalmente solamente conocen lo que ocurrió en la Guerra Civil los historiadores locales. Entonces, bueno, el proceso del libro ha durado como unos 5 años. He viajado por toda España prácticamente, he visitado pues el 90%, hay algunos que son privados y el acceso es restringido y no ha sido posible, pero bueno, he intentado visitar la inmensa mayoría para también ver esos terrenos en los que sucedieron cosas de las que leía y que quería comprobar con mis propios ojos. En cuanto a qué tema, castillos o guerra civil, es más importante en el libro, sin duda alguna el de la guerra civil. Apenas hablo de historias medievales, sí que hago una pequeña ficha técnica de la historia del castillo desde sus orígenes, que pueden ser islámicos o pueden ser posteriores, pero me centro sobre todo, más del 90% del texto se refiere a la guerra civil. Y la clasificación o la estructura que he seguido ha sido, bueno, esquemática en el sentido de que he estructurado por países, por comunidades autónomas y por provincias, y por orden alfabético dentro de estas. De tal modo que también sirve un poco como guía de viaje. Si alguien va a visitar una provincia, puede leer en las páginas que están juntas todo lo que ocurrió en esa provincia relacionado con castillos y con fuertes y con atalayas durante los años de la Guerra Civil, de tal modo que se pueden visitar todos los que están de forma cercana, ¿no? en un posible viaje. En cada una de las fortificaciones, como digo, hago un pequeño resumen histórico desde sus orígenes. No es el motivo principal del libro, por lo tanto es muy resumido, lo cual ha sido muy complicado en algunos casos, de castillos con más de 1000 años de historia. Pero luego lo que hago es ya hablar del tema de la guerra civil. Muchas veces comento qué ocurrió en la localidad en la que se encuentra la fortificación y lo que pasa en la propia fortificación, que en algunos casos puede ser algo puntual, incluso que ocurre en un solo día de la guerra, algo un poco anecdótico, una pequeña batalla, un tiroteo, o que tuvo un uso secundario durante un tiempo, y en otros casos puede ser algo muy relevante, como que se utilice como prisión durante prácticamente toda la guerra. O sea que hay una importancia muy diferente entre unos y otros según estemos tratando de un castillo u otro. Este es un resumen estadístico, un poco frío de lo que contiene el libro. Ese es el número de fortificaciones totales que hay, 343. Más de 300 son castillos, fuertes, atalayas, etcétera, españolas. Hay unos 20 castillos internacionales, que también lo indico luego después, en los 4 países. Estamos hablando de España, evidentemente, de Francia, de Portugal y de Marruecos. En Marruecos está relacionado con los primeros momentos del alzamiento, de la sublevación. En Portugal también son prisiones, son cuatro fortificaciones que básicamente son prisiones que el régimen de Salazar utilizó para presos republicanos que intentaban escapar, sobre todo por la zona de Extremadura. Y luego hay unos 20 castillos en Francia, casi todos en el sur de Francia, y asociados casi todos al exilio republicano, a los últimos meses, porque se utilizan en algunos casos también como campos de concentración, de recogida en un principio, porque se terminan convirtiendo en campos de concentración, prisiones, o también está la famosa maternidad de Elne, donde se nacieron más de 500 niños de mujeres que estaban presas en los campos de concentración de Argelès y de la zona de Languedoc y del sureste francés. Y bueno, hay historias muy bonitas y muy curiosas y casi todas asociadas en la parte final de la guerra.
No están todas las provincias españolas representadas, pero casi, 44. Hay unas pocas provincias que no encontré ninguna fortificación. Es verdad que hay algunas que tienen, algunas provincias como las del norte, las de Galicia, Asturias, Cantabria, tienen poca fortificación y la guerra también tuvo ahí como un papel un poco más ligero. Fue de represión, pero no de batallas, y aunque hubo alguno que se utilizó como prisión. Pero luego hay zonas muy densas tratadas en el libro, como son Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Madrid, también en buena parte, Andalucía y todo Levante. Aparecen 274 poblaciones, con lo cual hay algunas que tienen más de una fortificación. Por ejemplo, Cartagena tiene todas las baterías costeras, más los castillos que están en la propia ciudad. Y bueno, hago mención a casi 1 millar de personajes históricos. Lo que quise incluir en el libro también, que a mí me gusta mucho en otros libros que leo, es un índice onomástico de nombres para poder, con un nombre concreto, militares muchas veces, pero no siempre, también hay intelectuales, hay civiles, se puede ver con qué castillos están relacionados, con lo cual, bueno, también es interesante en algunas fortificaciones en concreto. Como os he dicho, he incluido fortificaciones de cualquier tipo construidas siempre antes de la Guerra Civil, del año 36. Pero sí que las hay. Aquí hay un poco de trampa, en el sentido de que hay castillos, tanto en España como en Francia, los famosos châteaux franceses. Muchos están construidos a finales del 19 y principios del 20 y no tienen un destino, ni lo tuvieron nunca, militar. Pero tienen forma estética de castillo, y los he querido incluir porque por una parte había historias que me interesaba mucho contar, y porque al final, pues bueno, se llaman castillos o se llaman château. Los castillos de Valderas, de Alcorcón, están también incluidos y son de 1916, pero bueno, me parecía interesante no solo incluir castillos muy antiguos de un milenio, sino los que se habían también realizado en tiempos recientes. Hay algunos también que los he incluido teniendo su papel justo en la fase final o en los años primeros del franquismo, sobre todo todos los que son campos de concentración, sobre todo, porque bueno, al final están relacionados con la guerra civil. La represión franquista es una consecuencia directa del resultado de la guerra, y también es muy interesante comprobar que hay una veintena de fortificaciones que fueron grandes campos de concentración durante un tiempo muy variable, algunos 1 mes o 2 meses y otros pues varios años inclusive, aparte de prisiones normales. Aquí veis un poco pues toda la tipología clásica de los castillos. Hay un poco de todo esto en el libro. O sea, por eso digo que el título engaña, porque llamo castillos, pero hay alcázares, fortalezas, alcazabas, ciudadelas. Bueno, pongo también un pequeño glosario de lo que es cada una de estos términos, que para los que somos muy de castillos lo conocemos bien, pero bueno, hay a veces que lógicamente no se saben las diferencias. No quiero entrar ahora mucho en detalle. También incluso he incluido edificios religiosos y palacios fortificados, que sí que cumplían desde su origen una función fortificada. Dentro de las catedrales, la de Sigüenza, por ejemplo, es una catedral fortificada con el famoso asedio de octubre del 36, que es muy relevante. Dentro de los monasterios fortificados estaría el de Guadalupe, en Cáceres, que también sufre un asedio republicano, en este caso, al principio de la guerra, y que no tiene éxito, porque las fuerzas sublevadas que subían desde Extremadura consiguieron liberarlo antes de que el asedio tuviera final favorable a los republicanos. Y palacios fortificados, pues también hay algún caso, como por ejemplo donde Franco en Cáceres pues fue nombrado generalísimo, en el Palacio de los Golfines de Arriba, que está en el casco antiguo de Cáceres, que es un palacio del siglo finales del XV, XVI, que es un palacio castillo, aunque está en la propia ciudad, pero los señores de esa época construían para que el pueblo que estaba alrededor no asaltara en un momento dado el castillo, por lo tanto quedaban protegidos. Hay también alguna muralla que me ha parecido interesante incluirla, por ejemplo la de la Macarena en la ciudad de Sevilla, me parecía muy interesante porque fue lugar de ejecución, lugar de fusilamientos, y de hecho está así
también contemplado en una placa que se colocó hace ya bastantes años. Y como elemento más moderno he incluido también algunas baterías costeras. Se construyeron baterías costeras durante la Guerra Civil. Estas no las he incluido por el criterio que he seguido al principio. Pero ya en el siglo XVIII en Cartagena se construyeron baterías costeras con los cañones que había en aquella época. Pero durante el XIX y a principios del XX, con el plan que se realizó durante el mandato de la dictadura de General Primo de Rivera, se pusieron en práctica muchas construcciones de baterías costeras. Casi todas están en la zona de Cataluña, que aquí tengo que agradecer, parece que está por ahí Adrián Cabezas, la información que me prestó. Él es de Grieg, estará en la presentación de mañana a las 4:30 y me facilitó mucha información sobre baterías costeras y fortificaciones en Cataluña. Y luego, por supuesto, Cartagena. Cartagena, de las 30 y tantas, casi 40 que tiene, yo incluí 14 que tienen alguna relación segura con la Guerra Civil Española, otras no. Funciones, pues también aquí son muy variadas y hay que tener en cuenta una cuestión. Cuando empieza la Guerra Civil Española y resulta un fracaso la sublevación, al final empieza una guerra en la que, no voy a decir que no se la esperaba nadie, evidentemente sí que se la esperaban muchos, es un tema que se ha tratado ya mucho que no voy a ahondar, pero no se esperaba que tuviera esa dimensión. Entonces, cada una de las dos partes tiene que aprovechar todo lo que tiene disponible a nivel de medios humanos, económicos, geográficos, vehículos y también edificios en pro de la guerra, para su propio beneficio. Y claro, los castillos había muchos ruinosos, en un pésimo estado en los años 30, pero otros muchos, bueno, estaban bastante aparentes, incluso eran casas, eran residencias de nobles o de personas adineradas que tenían su propio castillo. Por lo tanto, se podían utilizar para otros usos. Aparte también están los que ya tenían la función de cuartel o de prisión cuando empezó la Guerra Civil y que en muchos casos continuó esa misma función. Entonces, lo de la función de prisión o de campo de concentración, que está separada en el libro, por aquí la he juntado, es de las más relevantes. Yo al final, en el estudio, conseguí aproximar en torno al centenar de fortificaciones antiguas, las que se utilizaron por alguno de los dos ejércitos o después de la guerra como prisiones o campos de concentración. Por cierto que en la zona franquista es como 3-1 con respecto a la republicana. Había muchas más prisiones, castillos mucho más sórdidos y de peores condiciones para los presos que los que había en la zona republicana. Esto es un dato objetivo. También se utilizaron muchas veces como lugar de ejecución, bien los fosos, los patios o los alrededores del propio castillo. Sobre todo porque cuando estaban alejados de las poblaciones, estaban los presos en el castillo, se les sacaba al foso y se les fusilaba allí mismo. Y muchas veces quedaban alejados de las poblaciones, aunque se oían los disparos, pero no era algo tan palpable, tan cercano, como si se les hubiera fusilado en un lugar público, que era algo que daba como mala prensa, ¿no? Se intentaba que no fuera en muchas ocasiones algo tan evidente para la población, aunque muchas veces, como se escuchaban los disparos, se sabía que se estaban produciendo fusilamientos. Como os digo, también como cuartel se han utilizado desde antes del siglo XVIII, desde el XVII prácticamente. Son edificios, en muchos casos, muy sólidos, muy robustos, muy fríos también, pero bueno, para lo que es la población cuartelaria, los soldados más o menos preparados para la dureza de la guerra y de la milicia, pues eran lugares que estaban cubiertos con unas condiciones mínimas de habitabilidad. Evidentemente, cuando se convierten en prisiones, toda esa habitabilidad desaparece y se convierte, porque además muchas veces hay castillos que se dedican a prisión solamente el sótano.
mientras que luego por arriba podía estar dedicada a personal administrativo, a cuartel, y la parte, digamos, de represión, de castigo, era la más fría, la más húmeda, la más dura. Y, por supuesto, muchas veces a oscuras también. Algunos tuvieron la mala suerte de ser escenarios de batallas. Cuando una batalla empezaba no se sabía, cuando se producía un enfrentamiento se movían los dos ejércitos, a veces avanzaba uno muy rápido, el otro resistía más de lo que se esperaba y tocaba donde tocaba. Y eso vale tanto para poblaciones como para los castillos que estaban o en poblaciones o en el propio campo. Daos cuenta de que un castillo ya en su origen está en una posición muy, muy ventajosa, porque cuando se diseñó en la Edad Media o cuando fuera, solían estar muchas veces en cerros, en oteros, en puntos que cuando estás allí te das cuenta por qué se colocaron allí. Y es que es impresionante porque justo en el lugar en el que está el castillo se domina un valle, se domina la confluencia de dos ríos. Bueno, es realmente espectacular que desde abajo dices, bueno, ¿y por qué lo han puesto ahí y no en el otro cerro? Bueno, del otro cerro seguramente no se vería nada y desde ese era clave tener el castillo. Y esa misma estrategia militar a mediados del siglo XX seguía siendo útil. Ahora con todas las armas modernas ya tendría menos importancia, pero todavía durante la Guerra Civil fue algo muy, muy relevante. Entonces algunos tuvieron pues eso, la mala suerte de ser escenarios concretos luego hablaremos un poquito de Aulencia, aquí en Madrid, que es un caso clarísimo dentro del contexto de la batalla de Brunete, incluso de la tercera batalla de la carretera de La Coruña. Como puntos de observación militar, también, lo que os decía antes, la visibilidad, el punto estratégico que son muchas veces las fortificaciones elevadas o costeras, es tremendo y seguía vigente a mediados del siglo XX durante la Guerra Civil. Por lo tanto, también muchos, aunque no entraron en combate, sí que se utilizaron como observatorios. Como refugios antiaéreos, también, porque por lo que estábamos antes hablando, tenían sótanos muy robustos en los cuales se podían refugiar los soldados y si había un bombardeo posiblemente no ocurriera nada, porque eran construcciones tremendamente robustas, como se vio, por ejemplo, en el asedio del Alcázar de Toledo, que aparte del poco tino, ¿no?, de los atacantes y de los medios descontrolados de los milicianos y bueno, del incipiente ejército que tenía entonces disponible la República, los aviones que disparaban incluso, que soltaban sus bombas fuera del recinto del Alcázar, bueno, fue bastante desastroso. Pero es que aparte de eso, a pesar del castigo artillero constante contra el Alcázar, no se vino abajo. Y en buena parte era porque, si se puede ver ahora cuando se visita el museo, los pilares son de una robustez espectacular. Hay incluso algún caso curioso, como el que hemos comentado antes de Medellín, que un aljibe de musulmán del siglo XIII, del castillo de Medellín, que hacía funciones de aljibe desde la Edad Media, se utilizó como refugio antiaéreo. Allí hubo soldados republicanos desde prácticamente casi el principio de la guerra, desde agosto del 36 hasta bueno, cuando se produce el episodio de la Bolsa de la Serena, ya en la primavera del 38. Entonces, toda la guarnición tenía como refugio el propio aljibe musulmán, que yo digo que es el refugio antiaéreo, que es posiblemente de más valor y más bonito que hay, porque tiene además arcos árabes de gran valor y se puede visitar, por cierto. Otros castillos fueron polvorines, fueron almacenes, dependencias de todo tipo para garajes. Bueno, tienen ahí, donde pongo otras, en el libro, yo que sé, hay como 20 o 25 posibilidades más. Se colocaron a veces sirenas antiaéreas para la población, heliógrafos, bueno, fue muy variado todas las aplicaciones posibles que tuvieron. Y ahora me gustaría un poco ya entrar en algunos de los castillos, el tiempo que nos dé. Hay primero unos cuantos de Madrid, ya que estamos aquí y el ámbito principal, no único, pero principal de Gefrema es este, pues he querido primero incluir los castillos madrileños.
El de la Alameda, que es el que, bueno, un poco más representativo, también lo he querido incluir por la razón de que, bueno, soy madrileño, nuestro ámbito también es Madrid, y es el Castillo de Madrid, muy poco conocido, por cierto, por los madrileños. Tuvo una puesta en valor a principios de este siglo muy buena, de las mejores que se han hecho desde mi punto de vista, y se hacen muchos desastres en España con las fortificaciones cuando se reforman, pero esta, de mi punto de vista, fue muy buena. Porque además se puso en valor lo que está relacionado con la guerra civil, cosa que tampoco se suele hacer muchas veces, que se oculta, se tapa o no se da información. Tanto en los paneles que hay en la visita que se puede realizar los fines de semana al Castillo de la Alameda, que es gratuita además. Muchos lo conoceréis, pero algunos seguro que no, y la verdad es que merece la pena. Aparte del famoso nido de ametralladora, que comentaba Jacinto, que formaba parte del cinturón defensivo de Madrid, también es un castillo de origen árabe, aunque lo que se ve hoy en día es del siglo XV, y tiene todavía troneras en la parte que se ha restaurado del castillo. A la izquierda veis cómo estaba en los años 90, yo lo vi así, en los años 90, y aunque esta foto es anterior, no es mía. Las fotos en color son mías y las antiguas, evidentemente, no lo son. Y entonces la reforma que se hizo, afianzando las partes que estaban todavía en pie, dejó a la vista esas troneras y también dejó a la vista un túnel que hay en el foso que se utilizó en la Guerra Civil como polvorín y como refugio antiaéreo. O se podía utilizar, luego realmente no entró en combate, pero se podía utilizar para esa aplicación. El de Chinchón también lo he querido incluir. Veis que la foto histórica y la mía son casi idénticas, apenas hay cambios. Y lo he querido incluir porque fue alojamiento durante un tiempo, finales del 36 y principios del 37, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, de brigadistas internacionales. Cuando venían del centro de Albacete, después de haber recibido la formación, que daba tiempo en cada momento, antes de la batalla del Jarama, ya en noviembre del 36, empezaron a llegar a Chinchón los primeros brigadistas. También cuando estaba en disputa el entonces llamado Cerro Rojo, el Cerro Los Ángeles, y en esos enfrentamientos Chinchón era una localidad importante en la retaguardia republicana porque estaba cerca del frente. Y evidentemente cuando empieza la batalla del Jarama en febrero, pues tiene todavía más importancia. Entonces, en el castillo, que estaba en un estado regular, como ahora también, ya se alojaron también en la iglesia principal del pueblo, la que se ve encima de la Plaza Mayor, se alojaron brigadistas durante el tiempo que estaban en retaguardia antes de ir hacia el frente, que estaba muy, muy cercano. Esta foto de la izquierda es de brigadistas italianos de la Garibaldi. Lo hemos comentado antes también, aunque es un castillo moderno del siglo XVI, el del Marqués de Valderas, que era un... cuento la historia, no me voy a liar mucho con cómo surge la idea de crear en la segunda década del siglo XX 3 castillos juntos por parte de él. Solo quedan 2, este es el principal, el que se llama Castillo Grande, y tuvo un papel interesante, relevante, como puesto de mando, como cuartel, y como punto de observación durante el ataque a Madrid en noviembre de 1936, cuando se toma las localidades del suroeste de Madrid en octubre, noviembre del 36 y se prepara el ataque frontal a Madrid, el que llegaría hasta la Casa de Campo. Pues este es el lugar en el que el general Varela pues un poco establece su puesto de mando. También hubo una emisora de radio en este castillo. El interior ahora está totalmente transformado, si lo conocéis es un museo del vidrio y es totalmente moderno, no hay nada interesante que recuerde la guerra dentro. También veis que estos son también fuerzas sublevadas en el castillo. Hay una serie más
Gefrema yo creo que ha incluido muchas veces, tanto en redes sociales como en revistas, una serie muy amplia que hay de las fuerzas sublevadas en este tiempo y un poco después en los castillos de Valderas. El de Aulencia, bueno, es también uno de los más conocidos en Madrid relacionado con la guerra. Está en un punto estratégico que resultó ser fundamental durante la batalla de Brunete, aunque, como os digo, ya fue tomado por el general Irureta Goyena el 3 de enero del 37 en la tercera batalla de la carretera de La Coruña. Permanece en poder franquista desde entonces hasta que durante la batalla de Brunete, con las operaciones que se producen, los republicanos, también brigadistas internacionales de la Henri Villemín, consiguen tomar el castillo a costa, como fue todo lo de Brunete. Hay algunos expertos por aquí de Brunete y poco voy a aportar, pero bueno, ya sabéis el calor tan espectacular que hacía aquellos días, la sed. Y el tomar el castillo el día 8 de julio del 37 costó muchas vidas y solamente estuvo en poder de los republicanos durante 12 días. Lo tomaron a unas fuerzas falangistas que había, creo que eran de una división de Navarra, y luego ya pues el día 20 un contraataque organizado muy fuerte de las fuerzas sublevadas, pues expulsa a los republicanos, lo intentan tomar los días siguientes, pero ya no hay opción. Y bueno, este es un poco también la portada de Gefrema del número anterior, eran un poco más o menos estas dos fotos, la foto histórica con fuerzas republicanas a la izquierda, una foto muy interesante, y bueno, y tal y como está ahora, que tampoco es accesible el castillo hoy en día, al estar en una finca privada, pero se puede apreciar desde los alrededores bastante bien. Este es el de Viñuelas, en Tres Cantos, también es una finca privada, tiene acceso muy complicado, solamente para eventos y cosas un poco exclusivas, es difícil verlo, aunque es verdad que está muy modificado. Y este es un castillo que formaba parte de la línea republicana de posiciones por detrás del castillo de Manzanares, el Real, por si se producía una ruptura del frente en la zona de la Sierra, de la Pedriza o del Frente Norte. Nunca se produjo ese ataque ni la entrada de las fuerzas franquistas hacia Madrid por esa zona, pero este castillo sirvió un poco como cuartel, aunque lo más interesante, bueno, fue decomisado enseguida por la República, todas sus obras de arte se conservaron, a diferencia del caso que vamos a ver, me parece que es justo el siguiente, pero los milicianos y el ejército, los soldados que tomaron el castillo y la finca, porque es una finca enorme que daba también muchos productos agrícolas que sirvieron para el abastecimiento de Madrid, pues todas las riquezas que había, esto era propiedad del duque del Infantado, del 17º duque del Infantado, que era también el propietario del castillo de Manzanares. Entonces, bueno, este hombre evidentemente era monárquico y se refugia en Madrid. También su historia es interesante, en una embajada, y bueno, pero ese es otro tema que también comento en el libro de pasada. Y este castillo es relevante sobre todo porque lo utiliza Franco después de la guerra como sede provisional de su gobierno, hasta que ponen a punto el Palacio del Pardo. Él quería ir al Palacio Real, Palacio Nacional, con la República, pero bueno, le dicen que eso es un poco pretencioso y al final, pues bueno, se queda en el Palacio del Pardo, que estaba más o menos bien, pero que había que ponerlo evidentemente en función adecuada y entonces desde aproximadamente, porque aquí también había fechas que cambiaban un poco, pero durante unos 9 meses, desde mayo, junio del 39 hasta febrero, marzo del 40, Franco tiene aquí sus consejos de ministros, se pone su sueldo de 700.000 pesetas anuales, él quería 2 millones, pero al final le dice Serrano Suñer que con 700.000 está bien. Y entonces, bueno, pues se toman ya las primeras decisiones de sus gobiernos. Y, por supuesto, se reintegra el castillo luego después a su propietario. El de la Coracera, en San Martín de Valdeiglesias, que me parece que es el último que incluyo de Madrid, está en muy buen estado, aunque el interior también está muy vacío, se puede visitar.
Y también es una historia curiosa. Este era también de otro noble, un varón, el varón de Sacro Lirio. Y este hombre también huye, lógicamente, cuando se produce la sublevación. Se consigue escapar también con la ayuda de diplomáticos de la embajada inglesa. El caso es que este castillo es tomado enseguida por los milicianos y este sí que es saqueado. De hecho, se recupera una parte mínima cuando lo recuperan las fuerzas de Varela a primeros de octubre del 36, en su avance desde Extremadura, Toledo, Ávila, hacia Madrid, pues está prácticamente desvalijado. Luego se recuperan algunas cosas, pero desaparece la mayor parte de lo que el barón, que era coleccionista de arte, tenía en sus dependencias. Y luego se utiliza como sede también por parte de Quindelán, de la Fuerza Aérea Franquista. Allí establece un centro de comunicaciones muy importante en los ataques a Madrid, tanto a Madrid como de las batallas como la de Brunete, que vendría después. Y también, incluso antes de Brunete, se establece personal de la Legión Cóndor, también para hacer seguimiento de control aéreo y de planificación de los ataques durante la batalla de Brunete. O sea, es muy curioso. Todo lo que es la terraza de la Torre del Homenaje, que se puede ver en la foto de la derecha, estaba cubierta de antenas. No hay fotos, que yo sepa, no las he visto. Esta foto es la única que yo he encontrado, la de la izquierda, con fuerzas franquistas cuando ya lo toman. Por cierto, cada una con un uniforme distinto. Yo no soy experto en uniformes, pero seguro que alguien podría sacar cosas curiosas de esta uniformación. Y luego, nos quedan 10-15 minutos aproximadamente. Vale. Vamos a ver un poquito rápido otros 15 castillos a lo mejor que tenemos y bueno, con algunas de las cosas más relevantes que ocurrieron en ellos. Seré muy breve porque bueno, hay muchas cosas que contar, pero he querido también incluir algunos de los más representativos. Esta alcazaba en el protectorado, en el antiguo protectorado español en Marruecos, que está muy cerca de Melilla, fue el primer campo de concentración franquista. Y lo más curioso es que se establece el 18 de julio del 36. Es decir, en esa tarde ya hay un campo de concentración franquista, en lo que era territorio español, el protectorado. Tiene también una larga historia asociada con las guerras de Marruecos anteriores. Tuvo presos civiles, presos militares, separados por rango, y albergó más de 1000 presos a lo largo de la guerra. El castillo de Santa Catalina, en Cádiz, es uno de este no tengo fotos históricas, estas son mías recientes de hace unos años. Fue una de las prisiones franquistas. Ya sabéis que Cádiz cae en los primeros días, como casi toda Andalucía occidental. Fue una de las primeras prisiones franquistas también. Aquí estuvo Varela preso del 17 al 18 de julio. De forma preventiva, las autoridades republicanas, imaginando lo que estaba pasando, lo que se estaba cociendo, le detienen por horas, realmente, porque enseguida triunfa allí la sublevación y le liberan prácticamente en menos de un día. Hay otro castillo en Cádiz que también fue prisión, el de Sanlúcar de Barrameda también, el de Jerez de la Frontera, el Alcázar también. Fue una provincia especialmente represora y muy asociada con los castillos durante esa época. Eran, lo que decimos antes, estaban en buen estado, más o menos, y eran recintos enormes, con muchas dependencias, muchos edificios que servían muy bien para la función de prisión. El Almodóvar del Río, en Córdoba, es un caso también curioso. Es un castillo que a principios del siglo XX estaba absolutamente arruinado, pertenecía también a otro conde, el conde de Torralba, y lo restauró con dinero propio en las primeras décadas, y en los años 30, poco antes de la Guerra Civil, el castillo estaba en muy buen estado, totalmente reconstruido, eso sí, tal y como está ahora también. Entonces murió el conde, murió el arquitecto que le ayudó a hacer todo esto, y al comienzo de la guerra tiene una historia tremendamente agitada, lo comento en el libro. En un mes cambia 4 veces de mano.
además con ataques artilleros franquistas, golpes de mano de los milicianos que estaban en las sierras que toman el castillo porque había pocos guardias civiles custodiándolo. Es muy curiosa la historia, pero bueno, ya cuando pasa un mes ya permanece evidentemente en poder franquista hasta el final. Y aquí hay una cosa muy curiosa, y no sé si la conocíais, pero es muy interesante porque permanece todavía este graffiti en el suelo del patio de armas, milagrosamente. Parece ser que estuvo oculto con arena y con elementos varios que sobraban del castillo, mobiliario viejo, y durante todo el tiempo que estuvo en poder franquista esto no lo vio nadie, y curiosamente durante la dictadura tampoco. Entonces no se destruyó y hoy en día se puede ver, aunque no está para nada señalizado, tienes que ir a buscarlo, pero bueno, está en el propio patio de armas. También se conserva en la torre del homenaje un impacto, encima del segundo coche de la izquierda, veréis a unos 5 o 6 metros. Sí, ese es un impacto de obús de las fuerzas franquistas cuando desde la entrada del pueblo disparan para desalojar a los milicianos que estaban dentro. Es también otro vestigio muy claro de la guerra civil en el castillo, que afortunadamente se ha mantenido, aunque tampoco está señalizado. Montjuïc, es los castillos que más ocupa en el libro. Su historia es tremenda, antes, durante y después de la guerra. Sintetizando mucho, fue prisión por parte de los dos ejércitos, fue lugar de ejecución también por parte de los dos ejércitos. Los republicanos aquí ejecutan como a unos 250 personas durante el poder republicano en Barcelona hasta el 26 de enero del 39. Y lo que pasa es que, aunque también mueren algunos republicanos luego fusilados, casi todos, como muchos sabréis, se trasladan al Camp de la Bota, que estaba en las afueras de Barcelona, que es el lugar principal de ejecución en Barcelona, donde fusilan hasta el año 52 a 1.700 personas. Entonces el castillo se queda como prisión y como campo de concentración. Este es el mismo lugar. Veis que en la foto de la izquierda hay una torreta observatorio que sirvió también para vigilancia costera de la zona de la costa de Barcelona y los alrededores. Esa se desmanteló luego años después. Y bueno, pues los presos, en este caso republicanos, estaban hacinados en cualquier lugar y hubo bastantes miles. Como es un recinto enorme, en este caso sí que la visita al castillo de Montjuïc, como ocurre muchas veces en Cataluña, sí que recuerda todos estos hechos y da una información exhaustiva de lo que ocurrió durante la Guerra Civil, algo que en otras comunidades autónomas, ese ya es otro tema, pues no se entra tanto, aunque ya parece que cada vez más. La muralla de Badajoz es protagonista del famoso asalto, del asedio y del asalto de las fuerzas de Yagüe, de Castejón, de Asensio, y con la toma final del 14 de agosto de 1936 y el enorme exterminio que se produjo. A ver, aquí las cifras bailan mucho. Yo he cogido las que me han parecido siempre mejores en estos datos y está claramente en torno a unas 4.000 personas muertas de milicianos y soldados republicanos. Curiosamente mueren 40 y tantos legionarios solamente. También describo cómo se entra por cada una de las puertas de la muralla. Estas son dos de las principales y el papel que tuvo la muralla de contención durante prácticamente un día, 24 horas, porque las fuerzas que atacaban tenían medios y la aviación que no tenían los defensores. El de Medellín, que hemos también comentado antes. También hay fotos históricas. Cuando lo toman los milicianos, a nivel de propaganda, ahora realizó una serie de artículos para dar moral a la población republicana. Entonces, hay muchas fotografías de los momentos en que lo toman al principio de la guerra y es el primer lugar, se podría decir, este castillo,
Lo intenta tomar Castejón en su avance, ya ha ocurrido ya lo de Badajoz, unos días antes. Siguen su camino más o menos por carretera de Extremadura hacia Cáceres, Toledo, etcétera, y se desvían hacia Medellín, que está por la zona de Don Benito, para los que conozcáis la zona, y Villanueva de la Serena. Se desvían porque sabían que había un núcleo de resistencia republicano. Y ahí las fuerzas franquistas tienen la primera derrota de la guerra, porque Castejón no consigue pasar el puente, que es un puente medieval de origen romano que pasa por el Guadiana, y desde el castillo estaban ya muy bien parapetados los republicanos y bien armados, y bueno, consiguen infligir una derrota importante que da mucha moral a la República, y se piensa que no eran tan invencibles desde su inicio desde Sevilla, que era prácticamente imparable por toda Extremadura, por todo Badajoz sobre todo. Entonces, como también comentábamos antes, y como comentaba Jacinto en la introducción, este es un castillo que se puede visitar y muy interesante porque ha conservado, y el arquitecto que hizo la restauración desde los años 90 lo ha querido así, ha conservado elementos de la Guerra Civil. Aquí la torre se puede ver que es la misma de la foto histórica. No tengo aquí, no, tengo otras presentaciones donde hay troneras en las torres de la muralla del castillo. Está lo que os he comentado antes, el aljibe, que es el refugio antiaéreo de los soldados, y multitud de troneras, incluso un nido de ametralladora. Hay como un muro cortina dentro del castillo que lo parte en dos, es un castillo alargado, está como partido en dos, y en ese muro cortina hay un nido de ametralladora apuntando directamente al puente sobre el Guadiana, que fue muy efectivo en esos días de la guerra. Permanece en poder republicano hasta también cuando se produce la Bolsa de la Serena y cae toda esa zona en la primavera del 38. Monte Aragón es otro castillo también muy relevante, formó parte del cerco de Huesca durante 1 año y medio, y está muy asociado con los ataques republicanos desde el Estrecho V y Tiers. Y hay muchos restos, muchos vestigios de la Guerra Civil muy, muy interesantes, y el castillo de Monte Aragón, que ha sido restaurado además hace poco. Esta foto ya estaría un poco obsoleta, aunque me gusta más que cómo ha quedado, pero ahora está modificado y ya está otra vez abierto al público. El de Almansa es sobre todo, también fue cuartel, interesante por los grafitis que tiene en la planta baja de la torre del homenaje, y sobre todo los grafitis de los brigadistas. Hay como una docena, hay miles de grafitis en esa sala, entonces encontrar la docena de los que son de los brigadistas es complicado. Hay algún estudio al que hago referencia de un historiador local, Enrique Gil se llama, que consiguió saber de qué época más o menos eran cada uno de los grafitis, porque luego durante los años 40 y 50 también hubo soldados, ya durante la época franquista, hubo una banda de música, o sea que, y claro, un grafiti sobre otro, y hasta las típicas tonterías de los años 90 y principios de los 2000, que ya se protegió todo afortunadamente y se vigiló para que no siguieran poniéndose grafitis, eso sin ningún valor histórico. Pero hay una docena que son de los brigadistas. Este de la izquierda es un escudo medieval de la familia Pacheco, que era la que construyó el castillo, que era de las más fuertes en el siglo XV en Castilla, y tiene disparos en el escudo que realizaron los milicianos cuando estaba en poder republicano. Bueno, en poder republicano estuvo toda la guerra, evidentemente, porque estaba en Albacete. Este de la derecha es uno de los grafitis que se pueden ver hoy en día, que es de tres canadienses de Toronto de origen búlgaro. Y el grafiti tiene fecha de julio del 37. Del Alcázar de Toledo no voy a decir nada, porque bueno, es una historia muy conocida, también está muy ampliamente comentada en el libro. Solamente destacar que si aguantó el Alcázar de Toledo, más allá de que el ataque estuviera mal dirigido y con medios que no eran los adecuados para una fortaleza de ese tipo, es que el Alcázar era un auténtico monstruo, y es un auténtico monstruo. Entonces, derribarlo habría tenido que haber sido con armamento mucho más moderno y también con más certero, ¿no? Pero sobre todo con un armamento mucho más potente que el que se utilizó.
El Palacio de los Golfines de Arriba, que os comentaba, aquí estuvo Franco 38 días antes de ir a Salamanca y es donde se le nombra generalísimo. Es el palacio que, por cierto, sale en la película de Amenábar. Aquí lo rodó en el propio palacio mientras dure la guerra. Este es un castillo curioso y es una historia muy poco conocida. Es un castillo que está al lado de la ciudad de Cáceres, ahora es un hotel, además, y es el castillo donde los alemanes establecieron la sede de los tanques Panzer I que venían de Alemania ya en octubre del año 36. Claro, aquellos Panzer I eran muy inferiores a los T-26 soviéticos. Luego ya fueron mejorando las armas que venían de Alemania. Pero el lugar de instrucción de los soldados o los tanquistas, los carristas del ejército sublevado eran los alrededores del castillo. En el castillo estaban alojados los oficiales y soldados nazis que daban la formación y en todas las dependencias externas pues era donde se manipulaba como una gran autoescuela de tanques. Venían en tren, llegaban en barco hasta Sevilla y luego en tren hasta las afueras de esta población. Esta foto de la izquierda quiero mencionar que me la dejó José Pecero, que tiene una página web muy interesante de vestigios de la guerra civil en Extremadura, en Badajoz, y que la recomiendo y tiene cosas muy, muy específicas de esta región. También fue escuela de lanzallamas, o sea, fue muy curioso lo de la historia de este castillo, duró unos pocos meses. Lo de la Catedral de Sigüenza lo he incluido como edificio religioso fortificado. También presenta hoy en día muchos vestigios del ataque que realizaron las fuerzas sublevadas en octubre del año 36. Esto está, como muchos sabréis, muy bien reflejado en el libro de Mica Echevejere, de la Guerra de España, de mi Guerra de España, y ahí comenta con mucho detalle todo el asedio que tuvo lugar durante un par de semanas. Y lo bueno es que hoy en día se pueden ver todavía cicatrices en la catedral de los impactos de la guerra. El de San Fernando también es otro castillo súper famoso, el de Figueras, cerca de la frontera. También tiene una historia larguísima. Era cuartel, era antes de la guerra, era prisión. Fue el lugar de concentración de los brigadistas al principio de la guerra, en la primera quincena de octubre del 36. Todos los que entraban desde Francia se iban aquí agrupando. Estaban unos pocos días con una instrucción, no era instrucción, eran más bien consignas, y salían en un tren muy lento hacia Albacete, que tardaba más de un día. Entonces, luego sabéis, hay muchos episodios. Durante más de un año estuvo buena parte de las obras del Museo del Prado aquí, igual que en las torres de Serranos de Valencia antes. El gobierno de Negrín tuvo aquí su sede de varios ministerios durante también la fase final de la guerra y la famosa reunión de Cortes republicanas, la última, que se realiza en España el 1 de febrero del 39 en las caballerizas de este castillo, que es algo que se puede ver y que también está recordado en lo que os decía de Cataluña. Recuerda bastante todos estos episodios. Cuando las fuerzas republicanas ya salen hacia Francia escapando porque ya está todo perdido, ha caído Barcelona y las fuerzas sublevadas están muy cerca. Como también el castillo era un polvorín gigantesco, se provoca una explosión para que las municiones no fueran utilizadas por los franquistas. La explosión es absolutamente brutal, porque destroza buena parte del castillo que hoy en día está desaparecida. Se puede comparar con fotos antiguas lo que desapareció en aquella explosión que se escuchó más allá de la frontera, además. Vale, ¿qué opinas? Nos queda como 10, 12 minutos para tal vez podemos entrar en las preguntas, porque muy, muy interesante. Es que ver la guerra así en los castillos, en la guerra civil española, muy interesante. Gracias.
Ahora normalmente regalamos la placa de Jefrema, pero debemos decir que ya lo tiene, sí, porque antes en una conferencia anterior, entonces sería como una placa virtual hoy. Y las gracias, muchas gracias. Le doy por premiado, muchas gracias. Y el libro está fuera en el estante de libros de Jefrema y Ángel estará y se puede hablar un poquito más y firmar, pero ahora seguro que hay unas preguntas. Que ciñan al tema. Bueno, muchísimas gracias por tan magistral conferencia. Me ha encantado. Es una forma muy buena, muy distinta, muy novedosa de ver los castillos y de ver la guerra civil. O sea que me ha encantado. Muchas gracias por el trabajo. Tengo 3 preguntas. Una es, no sé si incluyes la utilización del Palacio del Canto del Pico en Torlodones, que fue utilizada como cuartel general durante la batalla de Brunete. 2, si he entendido bien, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias fue saqueado, ¿no? Sí. Y me gustaría saber por quién. Y por último, si hay tiempo, dada la desidia que normalmente patrimonio tiene con toda nuestra riqueza histórica, el grado de conservación de estos castillos que tú tienes recogidos en tu, creo que magnífico libro. Sí, gracias. En cuanto al Canto del Pico, no lo he incluido porque es un palacio. Es un palacio que no tiene elementos fortificados ni siquiera visuales. Es muy bonito por lo demás y muy interesante, pero se podrían hacer libros parecidos de edificios religiosos, de palacios y de otros elementos arquitectónicos. Pero este no lo incluí. Incluí el de Valderas un poco también por los pelos, por su gran papel en el asedio a Madrid y porque sí que tiene más forma de castillo y conserva el nombre, pero el Canto del Pico, pues bueno, es un palacio y aunque era muy interesante su historia, no lo dejé fuera. En cuanto a la Coracera, básicamente fue saqueado por milicianos de la zona. Es muy difícil saber, milicianos del propio pueblo, en primer lugar, que es el barón de Sacrolirio que tiene el palacio desaparece enseguida porque, claro, tiene miedo y ve lo que puede pasar. Entonces, claro, son en primer lugar los milicianos que se forman esos primeros días, esas milicias en los primeros días de la guerra, las que entran en el castillo y lo saquean. Serían de San Martín y de los pueblos de alrededor. Y, como digo, son las que prácticamente han desaparecido, prácticamente casi todas los objetos que tenía. Tenía una colección de armaduras, de cuadros, de mobiliario antiguo. Este barón de Sacrolirio, Daniel Araoiz, me parece que se llamaba, fue uno de los presidentes de Iberia, luego después, y cuando consigue escapar desde Madrid a Salamanca, colabora con las fuerzas franquistas para dirigir las fuerzas aéreas en parte y luego posteriormente, después de la guerra, forma parte también de Iberia y bueno, dentro de la presidencia, o sea, tuvo unos cargos relevantes. Es una historia también curiosa la de los propietarios de este castillo. Sí, es un poco surrealista, sí. Hay un propietario más surrealista después. Por cierto, en los años 80 o 90, que era un auténtico personaje, alguna mención muy rápida en él, porque, bueno, claro, no es el objeto del libro, pero si lo queréis mirar, era un personaje curiosísimo que tenía tigres y leones por el palacio, o sea, por el castillo. En cuanto al grado de conservación, hay de todo. En la época de la guerra era bastante malo, evidentemente, en general, salvo los que eran residencia. Ahora se ha mejorado mucho, se han restaurado muchas cosas, se han puesto en valor, se han dedicado a museo. Muchas que eran privadas ahora son públicas, afortunadamente, y aunque sea pagando una entrada se pueden visitar. Y luego hay otros que siguen con la misma ruina que tenían hace 80 años o 90, se siguen cayendo lienzos de muralla y bueno, y hasta el final, porque ya están en un estado tal que, bueno,
De todas formas, se podía afianzar lo que está para que no se cayera más. O sea, se puede hacer un trabajo de consolidación, no de reconstrucción, pero sí de consolidación, que esto en Inglaterra son maestros en ese sentido. Pero bueno, aquí pues ya sabemos lo que ocurre y ha habido algún caso afortunado. El de Madrid yo creo que está francamente bien, lo de la Alameda, pero hay otros que están en desidia absoluta, perdidos. El de Aulencia es un caso bastante triste, porque si se comparan fotos, aparte de los estragos de la guerra, hay alguna pequeña parte que se ha caído en las últimas décadas y, claro, eso está totalmente desasistido. Y como es una propiedad privada, no se puede hacer nada y esto es muy complicado. Afortunadamente, las administraciones, el Estado con sus diferentes administraciones, ha ido consiguiendo la propiedad de cientos de castillos en las últimas décadas, sobre todo de los años 80-90 para acá. Hay de todo. Sí, gracias. No sé si es que no lo has mencionado tú y lo tienes incluido. Echaba en falta el Castillo de la Aljafería en Zaragoza, que está considerado como una joya del arte musulmán. Además, por lo visto, es el que está situado más al norte de todo el mundo. Ha estado abandonado durante siglos, ahora se ha restaurado como sede del gobierno de las Cortes de Aragón. Pero parece que durante la Guerra Civil se utilizó como caballeriza o de repósito de municiones o algo así, no sé qué sabes. Sí, sí, está incluido en el libro, efectivamente. Tiene un papel, bueno, relativamente secundario, pero efectivamente al principio de la guerra era clave, porque era el principal depósito de municiones, algo parecido al cuartel de la Montaña en Madrid, era el Palacio de la Aljafería. Lo que pasa es que, de forma un poco sorprendente, pues las fuerzas sublevadas consiguen el control rápidamente de, ya sabéis, de las 3 capitales aragonesas y entonces resulta infructuoso el ataque desorganizado y de milicias solamente porque eran soldados y un ejército que bien organizado el que tenía el castillo o el Palacio Castillo, es un castillo-palacio efectivamente, en su poder. Fue importante en ese sentido, pero como no se pudo tomar, pues luego ya fue cuartel en la zona sublevada, estaba cerca del frente, como sabéis, se utilizó como cuartel y como depósito de armas, pero no tuvo ya mayor papel. Sí, buenas noches. En primer lugar, pues felicitarte por la conferencia, ha sido muy interesante y quería aprovechar para agradecerte públicamente el esfuerzo que has hecho para venir a cubrir el hueco de Prada, que sé que has tenido que sacrificarte y muchas gracias en nombre de Jefrema. Quería recomendar el libro es extraordinario, sobre todo es un libro para llevar en la guantera del coche y cuando hacéis algún viaje consultar el recorrido que vais a hacer y a veces vale la pena desviarse un poquito para ir a alguno de los lugares que menciona, que hay algunos lugares increíbles y que normalmente no se conocen al estar un poco alejados. Es un libro muy bueno. Y por último una pregunta, que no sé si es un efecto óptico o que veo menos que un gato escayola, pero juraría que en la foto que has puesto de Almodóvar del Río, de la torre, ¿no hay una estrella de 5 puntas? Sí, porque fui en Navidad. Fui en la Navidad de hace 4 o 5 años. Es que lo he visto, digo. Y se les ocurren estas cosas a los alcaldes. Poner sus monumentos más emblemáticos con... Había más por otras zonas, pero afortunadamente era de día y no se ve mucho, pero sí, por la noche estaría iluminada. Parece que hay una estrella 5 puntas ahí sí. del 5º regimiento. Vamos, pero es navideña y reciente. Muy bien. Nada, gracias. te agradezco, José Antonio, mucho la invitación y bueno, lo hemos gracias a ti, que además que has tenido que hacer un esfuerzo personal por poder llegar aquí a las 7 ¿Quieres hablar? Sí, toma. Gracias. El castillo de Maqueda le dio tiempo a utilizarse. ¿Perdón, el castillo de Maqueda, en Toledo. Sí, claro. El castillo de Maqueda es que hay fotografías históricas del momento de la toma franquista. Bueno, de después. Son fotos amañadas como tantas otras que hay posteriores. Se convierte en un punto de resistencia relevante de los republicanos dentro del eje de la carretera de Extremadura. La primera resistencia fuerte, más allá de lo de Medellín que hemos comentado, que fue como un desvío, es en Talavera de la Reina. Ahí ya es cuando las fuerzas franquistas se dan cuenta que tienen un enemigo que no es el de Badajoz ni el de la parte de Navalmoral de la Mata, sino
ni siquiera en Oropesa, donde no hay apenas resistencia, también el castillo de Oropesa está incluido, está en Toledo. Entonces ya desde Talavera empieza una resistencia un poco mayor, aunque claro, con una diferencia de potencial de armamento y de experiencia militar espectacular. Entonces se retrasa el avance, pero el avance franquista se sigue produciendo. Entonces el castillo de Maqueda, por su ubicación en un alto y en un lado del pueblo, se utiliza como punto de resistencia republicano y aguanta aproximadamente un día, escaso, porque la artillería sublevada es muy fuerte, lo golpea y, bueno, y incluso ni siquiera has tomado al asalto, porque ya ven que es tan desigual la lucha que los mismos milicianos y soldados que están dentro del castillo se retroceden hacia Madrid, como en tantas partes, para intentar hacerse más fuertes cerca de Madrid. Entonces, está también incluido y es ese punto el que tiene de aparición en la Guerra Civil, aparte de las fotos históricas que efectivamente aparecen en el adarve, con soldados posando, apuntando con los fusiles. Sí. Ese fue ocupado por los milicianos. No lo incluí en el libro porque no encontré hechos relevantes. Es verdad que estuvieron allí los milicianos, había también un punto de resistencia y hay alguna foto histórica también, efectivamente, en el castillo en Novés, el de San Silvestre. También estuvieron en el de Escalona las fuerzas franquistas, también hay algunas fotos. Bueno, en esa zona hay unos cuantos. Pues muy bien, muchas gracias Ángel y Jacinto. Y creo que ya hemos llegado a la hora de cerrar el primer día de las jornadas de Gefrema. Y gracias a todos, gracias a Agrónomos por acogernos y nos vemos mañana. Gracias.